en el romanticismo proliferaron todo tipo de inventos de estos. Ahí en Sax, creo, en un pueblo cercano también, Alicante, hubo un romántico muy famoso que inventaba instrumentos de estos también. La mayoría de instrumentos románticos han sido experimentos, están en los museos. Saxofones con cañas de oboe, con doble lengüeta, o ficleidos, una cosa que vamos a ver en un momento. Pero bueno, hemos acabado con las trompetas naturales. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahora vamos bien? Sí. Bien, el problema ya entienden cuál es. No se podían hacer notas diatónicas. La tercera solución, la del clarino, varias intermedias, pues estaba en la técnica perdida, que es lo que se les cuenta en el programa. En estos tiempos de Bach, la técnica, los trucos del oficio, digamos, si tú eres trompetista, para hacer estas cosas, cuando todavía no hay sistemas de mecanismos de llaves ni nada, se llamaba la técnica del clarino y estaba perdida. Perdida significa que estaba prohibido publicarla y enseñarla. Es decir, era parte de las obligaciones del gremio. Si tú hacías eso, te echaban del gremio, que no volvías a trabajar. Solamente la enseñaba un profesor, un trompetista, un trompetero a sus discípulos, eso sí. Pero estaba prohibido enseñarla en público, o que te llaman, ven aquí, danos una, que va, tú solo es una especie de sabiduría hermética, como algunas cosas de la religión habían iniciado, y en tiempos de Bach estaba perdido. De modo que un poco después de Bach, en tiempos de Haydn, hay un trompetista muy famoso, que es este, bueno, Bach, que lo saben, muere en el 50, Anton Weidinger, era trompeta solista también del Teatro de la Corte Imperial. Este es el Teatro de la Corte Imperial de Viena. Se construyó en 1741, en tiempos de Bach, María Teresa de Austria. Aquí se estrenó, por ejemplo, El rapto del serrallo de Mozart, Las noches de Fígaro, José fan tutte, la primera sinfonía de Beethoven, en años posteriores. Y este señor, Weidinger, era un trompetista muy famoso, arrastraban el mismo problema, ¿no? Tenían trompas, tenían clarines, tenían trompetas naturales, pero tenían sacabuches, pero estábamos en las mismas. Inventó una famosa trompeta que se llama trompeta de llaves. Después ha dado origen a otros instrumentos. Hay bandas en el norte, en Alemania, en Dinamarca y más arriba, igual que aquí hay bandas así, pues ahí hay bandas de metales, todavía se usan, se llaman Beagles, tienen varios nombres, Bugles y otros nombres diferentes. Bueno, el caso es que era muy famoso y conocido, tocaba aquí regularmente, fíjate el salón de conciertos que tenía la aristocracia ahí. Y el mismo Haydn escribió un concierto de trompeta para él, se lo dedicó a él, y Hummel, Johann Nepomuk Hummel, después lo indico todo ahí con la fecha, los trompetistas lo saben, es un concierto muy famoso, pero que el concierto empieza todavía con los arpegios típicos, que era lo que se podía hacer bien en la época, pero después ya empieza a progresar a otras cosas, porque este señor Weidinger, este es Weidinger también, había inventado un sistema, este es Nepomuk Hummel, el compositor, un contemporáneo también de Haydn y de Mozart. Este es Hummel de mayor, bueno, es uno de los conciertos más famosos para los trompetistas. Escribe con H y dos M's, Hummel. Y esta es su famosa trompeta, la que inventó Weidinger. Tiene 5 llaves, tipo pues las que tienen los clarinetes todavía. Esta es la zapatilla, tú la coges aquí, están reunidas, ahí las vas accionando y consigues que el tubo, se acorde a la distancia precisa para dar las notas. Pero claro, ocasiona muchos problemas, no que se imaginan cuáles son, por lo menos nuestro amigo sí. Esto no es un instrumento de caña. En un clarinete o en una madera o en una flauta, que no sea de caña, pues digamos que el sonido es producido de otro modo. La caña está vibrando, yo voy moviendo los dedos y aquello. Pero esto es un instrumento de metal. Es decir, todo el tubo o parte está vibrando mientras yo haga la pedorreta.
sea, dentro de las boquillas los metalistas lo que hacen son cochinadas. Cosas así, es sorprendente, pero no se ve nada de afuera, pero el día y eso es lo que está ocurriendo dentro de la boquilla. O sea que si eso falla, el sonido se quiebra. Pero claro, con un sistema, esto sería diferente si yo pudiera poner el dedo y presionar de forma estanca. Pero cuanto más distante, menos fuerza tiene la zapatilla para cerrar. Todavía pasan los instrumentos de madera actuales. Si el muelle está un poco flojo, si no está bien aquello, es como una palanca, pero no es igual. No estoy levantando, si me estoy intentando cerrar, es decir que la presión nunca, no siempre es la adecuada. Y el muelle que la mantiene cerrada debe ser muy... Y sobre todo cuando tú abres este tipo de... O sea, funcionó durante bastante tiempo, casi un siglo, hasta 1920 creo que se estuvo usando, y todavía hoy se usa en bandas, veremos alguna. De esta no vamos a escuchar nada, es fácil de localizar. Este es Haydn, que también escribió un concierto dedicado a él para que se lo hiciera. Es decir, estos dos conciertos son famosos en parte por eso, porque fueron más allá de las posibilidades técnicas del momento. Es como que yo soy muy bueno haciendo un material de moto y me diseñan un circuito, pero por un poco más me puedo matar o puedo salir del trance porque soy el mejor, algo así. Son dos conciertos que están escritos trascendiendo las posibilidades de la trompeta natural. Esta es una escena que también conocen, que algunos ya la he puesto, es la corte Esterházy, la famosa familia mecenas durante siglos. Aquí estuvo Haydn, este es Haydn, al clave, en la época no hay directo. Esto es como el foso, y esto es una mesa larga, lo ven, con las partituras, que se las copian a mano los músicos, o se las transcriben los diferentes instrumentos, y él es el director. En la época no hay director, lo que suele ser el concertino, si es un concierto, como ahora. No hay director, o el clave, que por medio de indicaciones y anacrusas y movimientos y gestos va dando las entradas, el que concerta. Aquí se ven violas da gamba. También esto es una escena de ópera, estamos en el tema es el mismo, ya lo completaremos el próximo. Purcell, por ejemplo, bueno, ya hemos dicho, la primera ópera que aparece, la trompeta natural, es el Orfeo, escrito en una partitura, que se le asigna en papel. Purcell también escribió música para esta trompeta, concretamente se la dedicó a una familia de trompetistas muy famosa, se llamaba John Short. Da igual si no lo pienso, ¿no? Como se supone que la van a ver se supone, ¿no? Los del otro grupo sí que la van a ver, porque como no la voy a dar. John Short, durante todo el siglo XVIII son hijo de trompetistas, todos muy famosos, en grandes cortes. Purcell le dedica también piezas a él. Händel también escribió partes muy agudas, muy efectistas para este instrumento. Y lo que les decía hace un momento, nos dimos cuenta hace poco tiempo que las irregularidades en la construcción, hoy los construimos perfectos, por dentro la aleación homogénea, limpio, pulido, pero en la época por dentro apoyaduras, muchas cosas, muchos defectos, no son defectos, pero resulta que todas esas irregularidades de la caja del instrumento contribuían a minimizar ciertos problemas para obtener notas como estas. Es decir, esta nota no forma parte de la serie, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Y aparecían frecuentemente en las obras. Se les exigía en las oposiciones, cuando se hacían pruebas, el trompetista tenía que hacer esas cosas que se supone que no se podían hacer. Es decir, que la imperfección en la construcción manual favorecía, y luego los trucos, esto roto aquí, la habilidad de cada uno, que pudieran concentrar y deformar sus... Esto es igual que la voz difónica, no sé si ya lo han leído o lo han visto en los vídeos. No, ustedes son de primero. No, en estética, que está haciendo estética y se enterará. Así, yo hablo, ¿por qué emito vocales? Porque concentro los formantes en un punto u otro de mi tubo, por eso emito vocales. ¿Por qué emite notas una trompeta si no tiene nada? A la mitad que hay nada, que las ondas se concentren ahí, entonces el do se percibe de claridad. Es decir, que ese diseño irregular contribuía a reducir esas dificultades, facilitaba que el trompista pudiese concentrarse. De hecho, había una técnica en la época que se llamaba inflexionar. Inflexionar significaba precisamente eso. Yo quiero tocar esta nota, no tengo recursos porque no está ahí, de modo que toco la siguiente, pero
con todos estos trucos consigo desviar. Es decir, con los diseños modernos, cuando se han hecho instrumentos modernos perfectos, los que lo tocan lo comprueban, es más fácil dar estas notas que no pertenecen a la serie en las trompetas de la época que en las copias actuales que están hechas con toda perfección técnica. Weidinger, este señor vivió, pues si lo teclean no tiene ningún misterio. Fue el que inventó la trompeta de llaves, nació en el 66, 16 años después de que murió Bach, murió en 1852, es decir, vio a Wagner, si no en la gloria, pues ya hacer sus pinitos. Aquí la vemos con un poco más de detalle, esto es un dibujo, bueno, en otro también se veía bien, ¿no? El instrumento perduró, el último, lo usaron bastantes, el primero que la usó en la orquesta, después vino la trompeta de pistón, esta es la de llave. La de llaves fue usada sobre todo en bandas militares, y les he dicho que en el norte siguen existiendo, y de amateurs, como aquí. Desapareció a finales de 1920 en orquestas, en formaciones. Después se inventó la trompeta doble, con una sola embocadura y con un pistón. Esto es 1709. Yo no voy a explicar aquí el mecanismo ni nada, pero para que sitúen las fechas correctamente. Justo un año después de la Revolución. La enciclopedia empieza a publicarse en el 51. De pronto, según avancemos las clases. En 1790 se inventa un primer pistón, se añade un primer pistón. Este es Claget, Charles Claget. Después esto lo mejoran, Blumel y Stolzel inventan ya el sistema de pistones que conocemos hoy. Blumel, que no les voy a preguntar estas cosas, consta. Stolzel. Estos mejoran el sistema actual ya prácticamente como es. Las trompetas, los fliscornos, el sistema de pistones y válvulas. Después lo mejora Sachs, etc. La primera trompeta de dos pistones, Müller, y también Sacher, son alemanes, claro. Y más proliferaron los metales en el barroco y más fue en Alemania. Incluso añaden un tercero, pero el sistema ya había sido inventado. Es decir, la trompeta de pistones ya empieza a ser utilizada por algunos compositores, pero no encuentra un lugar en la orquesta fijo casi, hasta finales del siglo. El propio Berlioz, Héctor Berlioz, que es, este vive a mitad del siglo, contemporáneo, Liszt era más mayor que él, 1850 por ahí, siguió utilizando trompetas naturales en sus partituras y en las obras que él escribía. Hasta 1920 se utilizó otra trompeta que no se usa ya, válvulas, también la de llaves que hemos visto, depende de dónde, y después ya se instauró, quedó el diseño moderno. Todos estos datos yo los voy a consignar ahí con el nombre y tal, y están disponibles, no más que teclear, moverse un poco por la red. Cualquiera que toque metales tenga interés los puede localizar. Aquí vemos tocando una actualmente, insisto, la Filarmónica Viena, esto es tradición, en ciertos conciertos al año tocan con instrumentos de esta época, trompetas naturales y con llaves y con todo lo que tienen por allí, y oboes y clarinetes de 1820. Está prohibido que los instrumentos salgan del teatro, pero en los conciertos que dan tocan con ellos. Este es el que les decía, es que no me acuerdo cómo se escribe exactamente. Beagle es el barco de Darwin. Parece que se llama Bugle. Si alguien tiene internet por ahí lo puede comprobar en un Bugle. La trompeta de llaves, las hay de diferentes tamaños, son como cornetas, cornetines. Llaves, lo ven, ¿no? No sé, esta foto no tiene mucha calidad. Esto no es una trompeta de llaves, pero no es la que les he enseñado hace un momento. Tenía las 5 teclas reunidas, así en el mismo plano. Son versiones modernas. Durante el romanticismo con los metales se trabajó muchísimo, porque con la invención, porque los compositores querían otras cosas, necesitaban otras cosas. Ya no estamos en los tiempos de Bach, quieren efectos de orquestación, quieren efectos de timbre, quieren efectos de intensidad, y eso con una orquesta clásica, con 2 trompas y 2 trompetas no te apañas.
Pero claro, estos instrumentos seguían arrastrando esos problemas. Aquí vemos un oficleido, que es un híbrido parecido al primero, pero de otra manera. Esto es es un corneto muy grande, ¿no? Muy ancho, digámoslo así, que tiene llaves, como los saxofones tenores. Hay cientos de estos en los museos, muchos y de trompas. Yo solo les voy a mostrar un par. Pero ya les digo que hay una variedad pasmosa, inventos que funcionaron un tiempo, pero que están en los museos. Esto que hay aquí son llaves, zapatillas, como las de los saxos tenores, igual, y de los saxos bajos, también. Pero el tubo es un tubo tipo bombardino o algo así, con una boquilla, se llaman oficleidos. También hubo instrumentos como este, el saxofón que les he citado, incluso otros, con cañas simples, con cañas dobles. Se hicieron todo tipo de experimentos, y con los metales más. Hay una variedad sorprendente, instrumentos rarísimos. Aquí vemos algunos. El primero es el serpentón, que hemos visto antes, que viene de la Edad Media. Y aquí tenemos variantes de... Esto parecería una mezcla entre fagot porque claro, la curvatura ha de ser curva aquí, igual que el fagot. Tú por fuera no lo ves, pero el fagot da la vuelta. Es un tubo el doble de lo que parece. Con un sistema, aquí parece que tiene agujeros, este es otro experimentos. Aquí una especie de fliscorno con dos, no es un fliscorno, claro. Y un montón de válvulas, intercambiables algunas, trompeta de llaves, algo parecido, y oficleidos, y otras variantes de bombas. Bueno, en fin, ya les digo que hay la tira, muchísimos. Soluciones no sé si nos hemos perdido. Hay 6 en la historia para resolver este problema. La primera eran los cornetos, es decir, un instrumento de metal pero con agujeros, como si fuera madera. La segunda, el sacabuche. La tercera, la técnica del clarino. La cuarta, esos agujerillos que hemos visto, que no son notas reales, pero que también colaboran. La quinta, la trompeta de llaves, que la acabamos de ver. Y la sexta, los sistemas actuales, que ya están establecidos, que los usan indistintamente. Las válvulas y los pistones no son lo mismo, ni los inventaron los mismos, ni funcionan exactamente igual, aunque de forma muy parecida, pero es lo mismo. Cuenta que distingamos a ellas. Bueno, oficleidos y eso, este es uno más, uno entre tantísimos, un ejemplo, el que me ha parecido así más sorprendente, de instrumentos de la época de Wagner, y justo antes, que les digo que hay un montón de cachivaches dicho con todo el cariño, para obtener todo tipo de efectos. Con 7 campanas, válvulas 6. Bueno, la clase de este hombre es buena. El año que viene, y no la quiere hacer él, la haré yo. Una historia de todos los metales con estos cachivaches raros. Yo lo único que he intentado ilustrarles, ya estamos acabando, es qué problema había con el clarino, qué es la técnica del clarino, cuán importante era o no, y que entendieran algunos de los problemas a los que nos enfrentábamos.